El Señor les bendiga ricamente. Es una alegría, un gozo muy grande. Una vez más, poder llegar nuevamente hasta sus hogares o hasta ese lugar, ahí en su trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor en algún sitio donde usted pudiera estar purgando una condena, pero que Jesucristo llega al rincón más escondido, al rincón más difícil. No importan las circunstancias, el amor de Dios te está alcanzando a través de este mensaje en este momento. Tu servidora, hermana Griselda Caballero, traigo la continuidad del mensaje que estuvimos ministrando la semana pasada y vamos a seguir adelante tumbando los gigantes, obteniendo la victoria de aquellos retos que la vida nos presenta en el nombre de Dios. Todo es posible. Las cosas que han estado obstruyendo tu paz, tu prosperidad, tu bendición, van a ser quitadas si tú pones tu fe en Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo haremos proezas. Así que te invito a que juntamente conmigo abras la palabra de Dios en el Salmo 27. Si tienes Biblia, si no, solamente escucha. Vamos a considerar el versículo número 7 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El versículo 10: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oremos al Rey de Reyes y Señor de Señores para pedirle que el propósito por el cual Dios envía a tu vida este mensaje se cumpla y que esta palabra dé fruto en tu vida al 100%, y que Dios pueda ser glorificado a través de tu obediencia, a través de tu fe, a través de la esperanza que vamos a encontrar en este mensaje. Oremos a nuestro Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, tú eres, Señor, un camino de luz y de esperanza. Tú eres, Señor, esa puerta que se abre para darnos, Señor, aquello que nosotros anhelamos y necesitamos para el bien de nuestras vidas. Señor, te adoramos en este día, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, porque bueno eres, oh Padre, y digno de suprema alabanza. Te agradecemos con todo nuestro corazón, porque nos has amado con amor eterno. Oh Señor, en esta hora, que tu palabra salga ungida de mis labios y llegue, Señor, a lo más profundo de estas vidas, Señor, que está necesitando, Padre eterno, un toque especial y poderoso de tu Santo Espíritu y de tu bendita palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que a través de este vaso de barro tú hagas, Señor, que esas vidas sean levantadas, restauradas, renovadas, consoladas, dirigidas, que puedan recibir a través de tu palabra un abrazo caluroso, puedan sentir tu dulce compañía, puedan sentir tu brazo fuerte, Señor, en su hombro, diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Padre, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos y amados amigos que nos escuchan, estuvimos la semana pasada viendo cómo el rey Saúl
había sido puesto en este lugar de privilegio, pero también cómo él se había descuidado de guardar al pie de la letra los mandamientos del Señor. Porque escúcheme usted lo que dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Oh, el Señor dice su palabra que hasta una tilde y una jota será cumplida la palabra de Dios en su cabalidad, integridad, en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, cuando Dios nos demanda y nos pide a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, a los que hemos entregado y rendido nuestras vidas a los pies de aquel que derramó su sangre inocente en la cruz del Calvario, debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos y que tracemos bien la palabra de verdad, porque un poco de levadura afecta a toda la masa. Un poco de desobediencia en nuestra vida trae afectación a los propósitos de Dios para nosotros, a la bendición rica y abundante que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. No menospreciemos obedecer a nuestros padres y honrarlos, siempre y cuando lo que nos estén delegando o nos estén demandando sea conforme a la palabra. Nosotros no dudemos, hermanas, mujeres casadas, en sujetarnos a nuestros esposos. No dudemos, creyentes, en sujetarnos a nuestros pastores. Aquellos que son empleados, no duden en soportar y obedecer a los patrones, aunque sean difíciles de soportar a veces. En fin, caminar en obediencia a la palabra nos traerá el mantenernos en los privilegios que Dios ha derramado sobre nuestra vida por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de los beneficios sería un tema completo, así que yo sigo adelante. La cuestión es entonces que afecta la vida de Saúl, su desobediencia, siendo atormentado por un espíritu inmundo. Le es robada la paz, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, la valentía, etcétera, al grado de que él perdió su reinado y Dios se lo transfirió a otra persona. Y no solamente estaba afectando su propia vida, yendo a la ruina, porque esto es lo que acarrea la desobediencia a la palabra de Dios, la ruina, pero también estaba afectando al reinado. Y como dijimos la semana pasada, se levantó un gigante, se levantó un enemigo, se levantó un pueblo en contra del pueblo del Señor para destruirlo. Pero Dios, que es grande y poderoso, está siempre dándonos la salida juntamente con la prueba que viene a nuestras vidas. Saúl quería que aquel jovencito se quedara con él allá en el reino, allá donde él vivía, para que ministrara en la alabanza y que cuando David ministrara él recibiera alivio. Pero David le dijo como respuesta al rey: rey, no puedo quedarme aquí contigo. Yo voy a regresar a la casa de mi padre, ayudarle a cuidar a las ovejas. David era un joven, era un hombre conforme el corazón de Dios. David estaba prefiriendo andar oliendo a chivo ahí entre las ovejas en un trabajo duro, arduo, antes que gozar de los deleites temporales que no le correspondían. Él sabía que Dios le ponía en su corazón que no era su tiempo para recibir esas riquezas que benefician a los que están sirviendo a un mandatario de una nación. Él prefirió en obediencia venir con su padre para ayudarlo, ya que dijo David que su padre era un anciano y necesitaba la ayuda y necesitaba el apoyo de él. David sabía que si buscaba primeramente obedecer la voluntad de Dios,
buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas materiales que él quería le vendrían por añadidura, pero a su debido tiempo. No era un joven ambicioso, no era un joven que defraudaba a sus padres por la ambición de las cosas materiales, ni se vendió, no permitió en su vida soborno de ningún tipo, ni se amedrentó, ni se acobardó ante la autoridad del rey, sino que él temía al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en obediencia a él regresó a la casa de su padre. Y estando él ahí haciendo sus labores, Isaí, quien lo había engendrado, le dice: hijo mío, quiero que vayas a una diligencia, quiero que vayas a hacerme un mandado. Necesito que vayas a donde está el campo de batalla, donde está el rey Saúl junto con los hombres de guerra, enfrentando a los filisteos, defendiendo al reino, donde se encuentran también tus hermanos mayores que se unieron a este reto que enfrentaba la nación. Quiero que vayas y les lleves de comer. Pero la comida, el lonche más bendecido, el mejor preparado, el más robusto, lo vas a entregar a los líderes del pueblo de Dios, a los que están como capitanes, a los que están al frente de la batalla. Y después este lonche regular se lo das a tus hermanos. Quiero que vayas y veas si están bien, si están con vida, si han subsistido a esta guerra. Ve y para que me avises si mis hijos se encuentran bien, porque como padre estaba preocupado pensando qué estaba sucediendo en aquel campo de batalla. Bien, dice la escritura que David, levantándose de mañana temprano, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. David tenía características que lo hacían prospecto para ser un rey en un futuro. David tenía características que hacían que Dios pusiera en él la mirada para darle dichos privilegios. Y las características que había en David deben de estar en nuestras vidas. Debemos de procurar alcanzar, poner por obra y por práctica este sentir en nuestro corazón de ser esforzados y valientes y obedientes a la voluntad de Dios. Una característica, como vemos aquí, es que él era responsable. Porque aunque era un jovencito, él dejó las ovejas al cuidado de un guarda. No tomó de pretexto que su papá lo envió a otra diligencia para descuidar aquella, sino que él sabía que tenía que esforzarse para darse tiempo para esto y también para aquello, y cumplir con ambas cosas para redoblar el esfuerzo. No solamente dijo: ahí Dios que las bendiga, ahí Dios que las acompañe y vámonos a la diligencia de su padre. No, cuidadosamente dejó aquello bien cuidado. Tenemos que ser responsables. Hay ocasiones en que, por decir, las hermanas tienen una actividad en el templo, desarrollar un trabajo en la obra de Dios, y muchas veces tal vez van a hacer la obra de Dios y descuidan sus deberes en la casa, como amas de casa, como esposas, como madres, y esto no debe ser así, sino que tenemos que esforzarnos, tenemos que correr, tenemos a veces que madrugar, a veces tenemos que desvelarnos para anticipadamente organizar las cosas que tenemos que dejar en orden para poder cumplir con aquello que Dios nos demanda en su obra, o esas actividades que nos van a bendecir, tal vez también una conferencia de damas que queremos asistir, pero tenemos otras responsabilidades. Necesitamos pedirle a Dios la capacidad de ser mujeres activas, mujeres virtuosas, para que no haya vituperio a nuestras vidas, para no dar lugar al diablo, para que no haya queja por parte de los esposos, no haya queja por parte de los hijos, sino que podamos cumplir en un lugar y cumplir en otro, porque nuestro testimonio es muy importante para que nosotras podamos agradar a nuestro Dios y que la gente vea en nosotros que tenemos a un Dios de orden, un Dios de limpieza, un Dios de excelencia.
Si tú te sientes que te está costando cumplir con todo esto, solamente pídele a Dios que te dé la capacidad. Ruégale a Dios que te dé esa libertad que tú necesitas. Pídele que te llene el Espíritu Santo para que sientas energía, para que sientas el fluir de Dios en tu vida y no te ahoguen y no te abrumen todas esas tareas que tienes que desarrollar. Pero también sucede por parte del varón que muchas veces se enfoca únicamente en traer el sustento a la casa, va y trabaja. Y esto es un gran mérito. Yo siempre recomiendo a las hermanas que ellas mismas y enseñen a sus hijos a valorar y a apreciar el esfuerzo que hace ese varón. Que él se sienta a que están agradeciendo su esfuerzo. Pero hermano amado, no todo es que usted traiga el dinero a la casa. Eso es una parte importante que a usted le da honor, que a usted le da dignidad, que a usted le da satisfacción. Pero también es importante que usted comprenda que hay necesidades afectivas que están necesitando su esposa y sus hijos. Que usted comprenda que ellos necesitan también tener un tiempo de cariño, un tiempo de compañerismo, un tiempo en el que ellos se sientan amados por usted. Su esposa necesita que usted le haga una invitación semanalmente, por lo menos, a caminar de la mano, tomar una nieve. Si la economía está bastante bien, pues una buena cena, rentar una buena película apta para gente cristiana, apta para personas que quieren vivir saludablemente. Algo que lo que puedan ustedes recrearse y tomar, ¿verdad? Un refresco, un cafecito, tener un tiempo en compañerismo para que pueda sentir que está siendo también apreciada, pueda estar siendo recompensada, porque ella hace una gran labor con los hijos que ambos procrearon y la responsabilidad no es solo de ella, pero si usted sale a trabajar recae mucho. Ella cocina, ella lava trastes, hace tanta labor, o sea que es una lista interminable de las bendiciones que una mujer da para su familia. Pero ella necesita que usted también en el aniversario de bodas, usted tenga un regalo especial para ella, un tiempo de recreación especial y que usted pueda, ¿por qué no?, traerle de camino una flor, pueda usted traerle un chocolatito, pueda usted algo curiosito, regalarle, que ella se sienta valorada, que usted ha estado pensando en ella y pudiera darle una lista, pero otro tema completo también. Así que usted pídale a Dios que le dé ideas y que se pueda sentir su esposa constantemente amada, valorada, apreciada. Y sus hijos también necesitan que usted tome tiempo para jugar con ellos, para preguntarles cómo están en la escuela e interesarse en las cosas que a ellos les agobian, en los problemas que ellos tienen. Así que, hermano, adelante, hay que seguir cumpliendo con esa responsabilidad de manutención, pero también acuérdese que somos los seres humanos, alma, cuerpo y espíritu, y que tanto su esposa como sus hijos necesitan el sustento del alimento para el cuerpo, pero necesitan ser sustentados en su espíritu con oraciones de usted y palabras de bendición de parte de usted, y también con cariño y amor para sustentar la parte emocional. Gracias. Así que David realmente entendía que tenía que cumplir en varias funciones y era un muchacho esforzado y lo hacía muy bien. A los jóvenes también hay que decirles, a los hijos, tienen que cumplir con la escuela, pero necesitan también hacer aseo en la casa. Necesitan también cumplir con el rol que les corresponde y no dejar toda la carga al papá y a la mamá. Todos unidos, siendo justos, siendo humildes y agradecidos, podemos tener un vínculo familiar maravilloso donde podamos sentirnos amados, apreciados y que haya justicia en la casa y no injusticia, porque la injusticia trae descontento. Así que bueno, David obedece a su padre al pie de la letra y sale temprano rumbo a aquel campo de batalla donde se encontraban sus hermanos y todo el resto del pueblo, de los varones de guerra. David, sin duda alguna, cuando iba de camino, iba orando a Dios.
iba clamando a Dios por la vida de sus hermanos primeramente, pero también por la vida del pueblo. Él sin duda iba pidiéndole a Dios que librara a sus hermanos de la muerte, que los librara en la batalla, que los resguardara, porque sería un gran dolor para su padre si algo le sucediera. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa de David cuando él llega a este campo de batalla y se encuentra con una situación muy penosa, muy vergonzosa para el pueblo del Señor, que también muchas veces traería vituperio para el nombre de Dios por parte de los enemigos blasfemos? Cuando David llega al campo de batalla, estando ahí, se percata de que hacía 40 ocasiones de mañana y 40 ocasiones de tarde que ese gigante Goliat, ese guerrero del pueblo enemigo, había salido ya 80 veces a retar al pueblo de Dios para pedirles que cuando iba a haber alguien que se atreviera a pelear con él. Y ya sabe usted lo que él dijo, lo que dije la semana pasada, que si alguien lo vencía a él, los filisteos daban su palabra de que iban a servir, ser los siervos del pueblo de Dios. Sin embargo, nadie tomaba el reto. Y puedo imaginar a este gigante, a este pagano, a este pecador, decir de todo al pueblo de Dios, insultarlos y hablar con palabras inapropiadas. Me imagino que mínimo les decía, para avergonzarles, hablando en nuestra cultura, hablando en nuestros términos: bola de gallinas, ¿hasta cuándo va a haber alguien que se atreva a pelear conmigo? Pero nadie le entraba. Sin embargo, cuando llega David a ese campo, ese mismo Goliat salió de en medio de los filisteos, dando voces contra los escuadrones de Israel, y dijo las mismas palabras. Pero en esta ocasión había ahí alguien diferente, con un corazón diferente. O era un joven que no tenía la edad para estar en el ejército, era un joven que no tenía el entrenamiento formal en cuanto a lo militar. Era un hombre que no conocía todavía cómo usar la espada en su plenitud en un campo de batalla, pero tenía algo diferente. Temía a Jehová y lo conocía perfectamente. Tenía una comunión con el Dios Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos, invencible en batalla. Era un joven que tomaba tiempo para conocer al Dios al que él servía, y esto había formado dentro de él un guerrero de fe. Esto lo hacía él no tener miedo ni atemorizarse ante nada, porque había entendido que mayor era Dios Todopoderoso que ese gigante para los que ven con los ojos naturales. Pero delante de David era una pulga, era una persona que realmente no tenía la estatura para confrontar al Dios de la gloria. Aquellos querían vencer al gigante con su propia fuerza, sin fe en Dios, pero David sabía que lo podía vencer en el nombre de Jehová. Así que él no se quedó indiferente y mucho menos atemorizado ante el reto que se le estaba presentando. Puedo imaginar a David al escuchar aquellas palabras hirientes, humillantes, voltear y cavilar y decir: David, cuenta tus minutos, cuenta tu tiempo, porque está ya determinado que vas a morir. Porque lo que estás diciendo, David le dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! Gloria sea el nombre de Dios, que es todopoderoso, que el que conoce la Biblia, el que escudriña la escritura, se le puede venir abajo al diablo su teatro, sus mentiras, todo aquello que tiene a la gente acorralada, personas que no pueden dormir en la noche
Personas que están temblando de temores porque no tienen dinero para pagar sus deudas. Personas que se sienten solas, que está ahí ese gigante de enfermedad, ese gigante de deudas, ese gigante de tantas cosas. Pero cuando tú conoces al Dios de la gloria, cuando tú conoces al Padre de Jesucristo, cuando tú conoces al Dios que hizo los cielos y la tierra, quiero decirte que Él te da paz, Él te da gozo, Él te suple, Él te consuela. Dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir tranquilo. Bendito sea el nombre de Dios. David conocía al Dios que predicamos en esta tarde, en este día. David sabía que Jehová vive y que no serán avergonzados aquellos que confían en Él. David sabía que aquel que busca al Señor, el Señor no le echará fuera. Si tú abres tu corazón y buscas a Dios, encontrarás la respuesta a tu necesidad. Lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer el médico, lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer el Dios de la gloria, porque nada hay imposible para nuestro Dios. David se sintió indignado y por eso expresó estas palabras. Sin embargo, la Escritura dice que aquellos varones de guerra, porque así está escrito literalmente, varones de guerra, pues ahora sí que solamente de título, porque no estaban ejerciendo la autoridad del reino de Dios en sus vidas. Tenían uniforme, tenían espada, pero no estaban usando la espada ni la autoridad ni la investidura que tenían. Así a veces sucede en nuestros tiempos. Generalmente ahora nuestra lucha no es en una guerra literal o digamos humana, sino que es una guerra contra problemas y circunstancias y demonios que tenemos que enfrentar. Problemas en nuestra sociedad donde Satanás anda arrastrando a algunos al alcoholismo, arrastrando a otros a vender drogas, arrastrando a otros a la mentira, a la fornicación, al adulterio. Vemos personas que andan en la calle sin tener para comer, sumidos en cárceles tenebrosas de oscuridad. Y es como que el diablo retara a nosotros los hijos de Dios y dijera: ¿quién es aquel que va a venir a quitarme a las prostitutas? ¿Quién es aquel que va a venir a hablarle al traficante de droga? ¿Quién es aquel que va a venir a las cárceles donde están los asesinos para que se conviertan a Cristo y se conviertan en hombres de luz, de paz, de esperanza, en hombres plenos, llenos de gozo? Porque es suficiente Dios para darnos de comer, para darnos todo lo que anhelamos, sin tener que andar en peligros de pecado. ¿Quién será aquel que venga? Los tengo agarrados. Y hay veces cristianos creyentes que no toman el reto de ir y arrebatarle esas almas al diablo, que no toman el reto de ir y hablar de frente en los hogares y en todo el lugar donde haya la necesidad de que Jesucristo resucitó. Ya no está en una cruz, no lo veas en una cruz. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder, respondiendo a las oraciones de los santos, respondiendo a las oraciones de la iglesia, decretando nosotros y Él ejecutando lo que nosotros proclamamos, quebrantando cadenas, abriendo la puerta de la cárcel emocional, espiritual, económica, física de las personas.